Muy bien. I wish that we could have questions every hour. Desearía que pudiéramos tener preguntas cada hora. And I'm going to set the clock for 45 minutes. Voy a poner aquí la alarma, el reloj para 45 minutos. And so we can have questions at the end of this session. Así, entonces podremos tener preguntas al final de esta sesión. As I understand it, the presbytery, is that what it is? The synod is meeting at noon. Yo entiendo que el sínodo tiene una reunión a las 12. We have to be finished before that so they can go there and do their whatever synod people do. I don't know. Así que tenemos que terminar antes para que vayan y hagan lo que la gente del sínodo hace. I don't know what important people like that do. Yo no sé lo que gente tan importante como esa hace. What do they do? ¿Qué hacen? No sé. It's a big secret. Es un gran secreto. Okay. But we're going to stop at about 10 minutes, 15 minutes before noon. Pero vamos a terminar 10, 15 minutos antes del mediodía. Then we'll return tonight. Luego regresaremos por la noche. ¿A qué hora? When? 5. 5. ¿Sí? 4? No, 5. No, 5. Él dice 5, okay? You be here 4 o'clock, okay? We will pray for you. Vamos, se va a estar aquí a las 4, vamos a orar por usted. Okay, so here's the basic idea of what we've been saying. Bueno, aquí está la idea básica de lo que hemos estado diciendo. It's good. This is not the only way to do this, but it's a good way to do it. Esta no es la única manera de hacer esto, pero es una buena manera de The hacerlo. books of the Bible, Los libros de la the Biblia, books of the canon of Scripture, los libros del canon de la are escritura, like islands in the ocean. son como islas en el océano. And each book contributes to something. Y cada libro contribuye en algo. It addresses the individual and specific needs of God's people at particular times. Aborda las necesidades individuales y específicas del pueblo de Dios en tiempos particulares. This is why they are different from each other. Esa es la razón por la cual son diferentes el uno del But they otro. do not represent different religions. Ahora, no representan diferentes religiones, They do not even represent different theologies. ni siquiera representan diferentes teologías. Yes, on the surface they look very different. Sí, en la superficie But when you- lucen muy diferentes, But when you look beneath the surface, pero cuando miras debajo de la you superficie, can find that they are unified puedes ver que están unificados by two major themes por dos temas principales that were characteristic of the Bible days, que eran característicos en los tiempos de la Biblia, not our days, no nuestros días, the Bible days, los tiempos bíblicos. that every Bible writer believed. Y esto es algo que cada escritor bíblico creía, From Moses all the way desde until Moisés the book of hasta Revelation. el libro de Apocalipsis. And these things join the books together. Y estas cosas unifican los libros de la Biblia. We must always be sure when we are teaching or preaching the book of Romans Debemos siempre asegurarnos cuando, por ejemplo, enseñemos y prediquemos el libro de that Romanos, we realize it was written for a particular situation. que nos demos cuenta de que fue escrito para una situación particular. And Philippians was written for a Y different situation. Filipenses fue escrito para una situación diferente. Okay? In the first place, Paul was not in prison. In the second place, En Paul was in prison. el primer lugar, en Roma, Pablo no estaba en prisión. En el And segundo sí estaba en In prisión. Philippians, he knew that he might die in prison. En Filipenses él sabía que tal vez muriera en And this is prisión. why you find verses like this. Y esta es la razón por la que encuentras versículos como este. For me to live is Para mí el Christ, vivir es Cristo and to die is y el gain, morir es ganancia. because he was ready to die in prison. Porque él estaba listo para morir en la prisión. And he describes himself as an ambassador of Christ. Y él se describe a sí mismo como un In embajador de chains. Cristo en cadenas. Okay? You don't find that kind of thing in Romans. No encuentras esa clase de cosas en Romans is Romanos. addressing something different. Romanos aborda algo diferente. Well, the same kind of thing is true of Joshua Lo and mismo es verdad Judges, acerca de Josué, Exodus, Jueces, Éxodo, and Isaiah, e Isaías, and Jeremiah, Jeremías, and Chronicles, y Crónicas, Genesis, Génesis, and even y Zephaniah, aún sí, Sofonías, if you can find si it. lo puedes encontrar. Can you find it? ¿Puedes encontrarlo? Alexa can find it for you. Yeah. Alexa lo puede encontrar. Alexa will find it for you. Alexa lo va a encontrar. So they're very situational.
Son libros muy situacionales. And knowing that helps you understand the emphasis of each book. Y el saber esto te ayuda a entender el énfasis de cada libro. And how to bring the teaching of that book to your Y people. cómo entonces traer o llevar la enseñanza de ese libro a tu gente. Okay, that's a very good thing. Eso es algo muy bueno. And we will talk more about this Y in later hablaremos más times. de esto más adelante. But uniting them, like the mountain ranges under the water, Sí, como las montañas están unidas debajo del are del God's, agua. are los pactos de Dios. Los pactos de Okay? Dios. Pactos in plurales, okay? And we'll talk about them. Vamos a hablar acerca de ellos. But now what we're going to talk about is el reino de Dios. Pero lo que vamos a hablar ahorita es acerca del reino de Dios. Because that's the seedbed. Porque ese es el fondo, la base. This is what holds it all together. Esto es lo que unifica todo. More than any other single theme. Más que cualquier otro tema en particular. But you can imagine, can't you? Pero pueden ustedes imaginar, If el pueden, reino de Dios holds it together, que si el reino de Dios lo mantiene The whole todo unido, Bible, toda la Biblia, if that is true, si eso es verdad, and you will have to decide that, y ustedes tienen que decidir eso, okay? If that is true, si eso es verdad, you can understand el reino de Dios as muy complejo. pueden entender, Okay? See? If it's going to have the whole package, va a tener un paquete entero, es muy de- complejo. debe ser complejo. See? See? Okay, suficiente para todo. Okay, so now in a time like this, Ahora, en un tiempo como este, we only have enough minutes to simplify all of this. tenemos solamente unos cuantos minutos para simplificar todo esto. I'll tell you a secret. Les voy a decir un secreto. Tonight's sermon El sermón de esta noche is oriented toward the kingdom of God. se orienta hacia el Okay. reino de Dios. So you'll get some repetition tonight, Así que tendrán algo de but repetición esta also noche, some different insights than pero what we también van a talked tener about ustedes now. algunas ideas diferentes de lo que vamos a hablar Okay. ahora. So I'm going to simplify the concept of the kingdom of God Voy a simplificar el concepto del reino that de is Dios found in the Old and New Testaments. que encontramos tanto en el Antiguo that como en el Nuevo Testamento, that actually joins the Old and New Testament together. que realmente une al Antiguo y al Nuevo I think Testamento. one of the greatest struggles that even we have Yo creo que una de las grandes is luchas que aún nosotros tenemos how to see the unity es cómo of the ver la whole unidad Bible. de toda la Biblia. I mean, maybe we feel okay about the New Testament, Quizá nos sentimos bien acerca del Nuevo Testamento, but the Old Testament books, pero los libros del Antiguo Testamento they are so different. son tan diferentes. I mean, the New Testament is talking about, we think the New Testament is talking about spiritual things. Pensamos que el Nuevo Testamento habla acerca de cosas espirituales, The Old Testament is talking about physical things. pero el Antiguo Testamento habla de Yes. cosas físicas. The ¿sí? New Testament is talking about Jesus. El Nuevo Testamento habla The acerca Old de Testament is Jesús. talking about Moses. El Antiguo habla acerca de David. Moisés, David. Okay? The New Testament is talking about the spiritual house of God. El Nuevo Testamento habla de la casa espiritual de The Old Dios. Testament is talking about the tabernacle El and the Antiguo habla temple. acerca del tabernáculo y del The templo. New Testament talks about spiritual warfare. El Nuevo Testamento habla de The Old guerra Testament- espiritual. The Old Testament talks about physical. El Antiguo Testamento warfare. habla acerca de guerra física, See? ¿verdad? So we have a hard time. Así que tenemos dificultad. If you have a hard time joining these together, Y si tienen ustedes dificultad en unir estas cosas, imagine how your people have a difficult imagínense time. cómo su gente tiene dificultad. Yeah? ¿sí? So let's begin with a question. Así que comencemos con la pregunta. What was Jesus' Bible? ¿Cuál fue la Biblia de Jesús? ¿Cuál era la Biblia de Jesús? El Antiguo El Antiguo Testamento. Testamento. Y por esta razón, esta es la Biblia para ustedes y nosotros también. We cannot throw it away. No podemos tirar el Antiguo Testamento. Okay, we cannot throw it away. No podemos tirarlo, desecharlo. Now we must always remember Ahora, siempre debemos that recordar we live in the New Testament day, que vivimos en el día o los días del Nuevo but Testamento. every New Testament author also believed in the Old Testament. Pero también tenemos que recordar que cada autor del Nuevo Testamento también creía en el Antiguo So what was Testamento. Paul's Bible? Así que, ¿cuál era la Biblia de Pablo?
el Antiguo Testamento. el Antiguo Testamento. Lo siento mucho, pero es verdad. I always make a joke with New Testament scholars. Siempre hago una broma con los eruditos del Nuevo Testamento. The briefcase that they carry Así que el maletín que ellos cargan is very, very small. es muy pequeñito. Why? ¿Por qué? Because the book they study is very, very small. Porque el libro que ellos estudian es muy pequeño. That. Así. Now, Old Testament scholars, A los eruditos del Antiguo Testamento, their briefcases are very su big. maletín es más grande. And if you can, where's mine? Well, you'll see mine. It's very big. A ver, el mío es muy grande. It's a man's briefcase. Es un maletín de hombre. Hombres reales. Ver- Okay? Because this is our Bible. Porque esa es nuestra Biblia. ¿Entiende? Sí. Y es más grande de eso. That should tell you something. Eso debiera decirles algo. It's important for us Es importante para to find a nosotros way to unify the teachings of the Old encontrar una Testament. manera de unificar las enseñanzas and the New del Testament. Nuevo y del Antiguo And I Testamento. am here to tell you Y today, estoy aquí para decirles este día, not the secret no el secreto and not the perfect, y tampoco but I am here to tell you algo today perfecto, pero estoy aquí that para decirles the most unifying que theme, el tema más unificador, the theme that can gather most of the Bible together el tema que puede reunir a toda la Biblia and glue them together y pegarla more than any other theme con pegamento, pues más que is- cualquier otro tema, is el reino de Dios. es el reino de Dios. The significance of your life as a follower of God El significado, la importancia de tu Biblia como seguidor de Jesús is defined se by define the teachings about the kingdom of por las God. enseñanzas acerca del reino de Dios. Now be careful, I'm about to say something. Ahora tengan cuidado porque It estoy a will punto de sound- decir algo it will sound like a heresy, que va a sonar como una Are herejía. you ready? ¿Están listos? pero es verdad. The significance of Jesus La importancia de Jesús is defined se by the define theme por el tema of the kingdom of del God. reino de Dios. You love him Ustedes le aman because of his service to the kingdom of God. por su servicio al reino de Dios. That's how important it is. Así de importante es. So as I simplify this, Bueno, al yo simplificar esto, we'll try to wander off to certain themes. and trataremos de salir certain y ver algunos sub-themes, subtemas, okay, subthemes, subtemas, subtemas, okay? But we'll work hard to bring it back to the bigger picture. pero vamos a tratar de llevar esos temas a pues el cuadro más grande. So if I have to summarize the theology of the kingdom of God Si in the yo Bible tuviera que resumir la teología del reino de Dios en la Biblia, in a way that we can talk about it in about 40 minutes, en una manera en la cual podamos hablar It de would ello be- en 40 minutos, I would say it's these three things. yo diría estas tres okay? cosas. The first is Lo primero es that God is the king of creation. que Dios es el rey de la creación. Número uno. Número dos, the kingdom of God El reino de Dios will come to the earth vendrá a la tierra as it is in heaven. como es en el cielo. That's number two. Número dos. So God Así que Dios, and the earth. la tierra. And the third piece Y la tercera parte, is o la tercera that, pieza, is that God has ordained es que Dios ha ordenado that human beings que seres humanos are the primary instruments son el instrumento primario by which por el cual God the King Dios el Rey brings his kingdom trae su reino to the earth. a la tierra. So human beings Seres humanos are the primary son el instrument instrumento primario by which por el cual God Dios, the King el Rey, brings his trae su kingdom reino to the earth. a la tierra. This is built in. It's inextricable from the rest of the teachings of the Bible. Es algo que no podemos separar del resto de las enseñanzas de la Biblia. Everything that the Bible says about God
Todo lo que la Biblia dice acerca de is Dios glued together está pegado, by these themes. por eso, o sea, como Everything- pegamento por estos temas. Everything that the Bible says about life on this earth Todo lo que la Biblia dice acerca de la vida en esta tierra is glued together está adherido by this theme. por este tema. Everything that the Bible says about people Todo lo que la Biblia enseña acerca de la is gente glued together. también es pegado o By adherido this theme. por este tema. ¿En qué es la tema? ¿Y cuál es el tema? El reino de Dios. Entiende la perspectiva. Entiende la idea. Okay, bueno. So let's unpack each of these pieces. Bueno, vamos entonces a desempacar cada una de estas tesis. God is the king. Dios es el rey. I know you believe this Yo sé que ustedes lo creen, because you sing songs. porque ustedes cantan canciones, You sing hymns. cantan You himnos, sing songs like today. cantan canciones como hoy. You know that this is true. Saben ustedes que esto es verdad, That the Bible speaks of God as the king. que la Biblia habla acerca de Dios como el rey. But there are at least two major obstacles for us to see how pervasive this teaching is in the Bible. Pero hay un par de obstáculos que impiden que nosotros veamos, pues cuán, digámoslo así, global es esta enseñanza en la Biblia. So how pervasive is it? That's the first question. La pregunta es cuán And then global there are, es la then there are enseñanza. two big obstacles. Hay dos obstáculos So principales how big is this theme of the God is the para que king? podamos ver, para que nosotros podamos ver cuán grande es ese tema The de que Dios es el rey. Bible speaks of God as the king of creation. La Biblia habla acerca de Dios como el rey It de la creación. reveals God as the king of creation. Revela a Dios como el rey de la creación, More than anything else. más que cualquier otra cosa. It is the dominant theme of the Bible. Es el tema dominante en la That Biblia. God is the king. Dios es el rey. So, when Westminster Shorter Catechism says, Así que cuando el Catecismo Menor de Westminster what is dice God? que es Dios, God is a spirit, Dios es espíritu, infinite, infinito, eternal, and eterno unchangeable e in his inmutable being, en su wisdom, ser, sabiduría, goodness, bondad holiness, and truth. y Okay? verdad. Okay? When it says that, that's perfectly fine. Cuando Westminster dice eso, es But if you were to perfectamente bien. If you were to write that answer in according to the emphasis of the Bible, Pero si fueras a escribir esa respuesta de acuerdo al énfasis de la Biblia, you would need to say something like this. tendrías que decir algo como esto. This is how radical this proposal is. You ready? Esto es así de radical como es esta propuesta. What is God? ¿Qué es Dios? God is the king Dios es el rey, who is infinite, que es infinito, eternal, eterno, and unchangeable e inmutable, in his being, en su ser, wisdom, sabiduría, goodness, bondad, justice, justicia, righteousness, justicia. King is at the front of the list. Rey debe estar al principio de la lista. Now, why don't we like that? ¿Por qué no nos gusta esto? Why is that not in our catechism? ¿Por qué no está eso en nuestro catecismo? Remember, the catechism is influenced by Recuerden que el catecismo fue influenciado Plato por and Platón y and Aristóteles. Aristotle. It's influenced by Aristotle and Fue Plato. influenciado por Aristóteles y Okay? Platón. And so the imagery of kingship, Así que esa imagen, esa figura del rey, del reinado, it does not appear. no aparece. Entiende eso? Because we think kingship of God Porque pensamos que el reinado de Dios is just a human way of describing God. es solamente una manera humana de describir a Dios. And the more abstract we can be, En cambio, mientras más abstractos seamos, infinite, eternal, infinito, eterno, unchangeable, inmutable, the closer we are to the truth. más cerca estamos de la verdad. Gracias, Plato. Gracias a Platón, Gracias, Aristotle. gracias a Aristóteles. Pero no es verdad, no es verdad, no es verdad. Abstraction is not closer to the truth. Abstracción no significa estar más cerca de la Because the verdad. primary and dominant way that the Bible describes God Porque la manera más dominante y la manera primaria en que la Biblia is describe a that, Dios is that He is the King. es que Dios es el rey. Now that should not surprise us Ahora, eso no debiera sorprendernos. because the Bible was written in a world Porque la Biblia fue escrita en un mundo
a real world un mundo real, where kings, donde los reyes, emperors, emperadores and empires e imperios dominated all of human life. dominaban toda la vida humana, All of human life. toda la vida humana. You were either in an empire O estabas en un imperio or you wanted to be in an empire. o querías estar en un imperio. Everything's about the empire. Todo se trataba del imperio, Everything's about the kingdom. todo se trataba del reino. And so it's not surprising Así que no es sorprendente that people who lived in those days que la gente que vivió en esos tiempos, under the inspiration of Holy bajo la Spirit, inspiración del Espíritu spoke Santo, frequently about God hablaran as the frecuentemente King. acerca de Dios como el Rey. You can find it in the Psalms, Pueden encontrar esto en los where Salmos, he is actually called the King, donde ahí Él realmente es llamado or the el Rey Most High, o el Altísimo, sitting on his throne. que se sienta sobre su trono. Okay? And this is, of course, all through the Psalms, and you know this. Y esto se encuentra a lo largo de los Salmos, y ustedes There lo are other saben. places in the Old Y Testament hay otros and the New lugares en el Testament Antiguo y en el Nuevo where Testamento God is called the King. donde a Dios se le Now llama el to Rey. the King, Ahora al immortal, Rey inmortal, invisible, invisible, the only God. el único Dios. Okay? This is our God. Ese es nuestro Dios. He is the King. Él es el Rey. But the problem for us is this. Pero el problema para nosotros es este. We do not live in a world full of empires. No vivimos en un mundo lleno de imperios. We live under the influence of Vivimos bajo la modern influencia de democratic ideals. los ideales democráticos modernos. We think that governments should be created by people. Nosotros creemos que el gobierno debe ser creado por la gente and that no one should rule over y us que nadie debe gobernar sobre unless nosotros we have given them permission a menos to que rule les demos over us. permiso para gobernar sobre nosotros. Amen? Amén. Okay. Welcome to the modern Western world. Bienvenidos al mundo occidental moderno. And so you do not think of yourself as the empire of Mexico. Ustedes no piensan acerca de ustedes mismos como el And I do imperio not de think- México. You may think Estados Unidos is an empire. Ustedes creen que okay? Estados Unidos es el But we imperio, don't think of it as an pero empire. nosotros no creemos que es el We imperio. think it is a democracy. Creemos que es una Or we democracia want it to be a o democracy. queremos ser una I'll democracia. say more about that tonight. Diré más acerca okay? de eso esta noche. But when that is the way you think about life, Pero cuando esa es la manera en que piensas acerca de la vida, individual people personas individuales giving permission dando permiso to others a otros to rule over para them, reinar sobre ellos, it's only natural entonces es natural that you would think that the rule of God que pienses que el reino de is Dios the same. es lo mismo. We beg people Le suplicamos a la gente for them to believe and to give God permission to reign in their lives. que crean, les suplicamos que crean y que le den permiso a Dios para gobernar sobre ellos. Find that in the Bible. Encuentren eso en la Biblia, No es allá, no está ahí. allí. Sí. Because it is assumed by Bible writers Porque se asume, los escritores bíblicos asumen God is the king. que Dios es el rey. So it's our modern society Si nuestra sociedad that has moderna caused us to lose sight of this in the ha Bible. hecho que perdamos de vista esto en la Biblia. That's a huge problem, Ese es un gran even problema, for you and me, aún para ustedes y para mí, who have been educated in the Bible. que hemos sido educados sobre la Biblia. You know it is a problem for your people. Ustedes saben que es un problema para su gente. They do not know what it means to live under the rule of someone who holds their life and their death in his hands. No saben qué es vivir su vida en las manos de alguien, bajo el dominio de alguien que tiene el poder de la vida y de la muerte sobre sus vidas, en sus manos. And we think that if rulers act that way, Y pensamos que si los que rigen, los que gobiernan, actúan de esa manera, they are evil. son malos. So you come to the Bible with those presuppositions. Así que venimos a la Biblia con esas presuposiciones o esos And supuestos. it makes us blind to how dominant this theme is in Y the esto Bible. nos ciega con respecto a cuán dominante es este tema en la Biblia. That's the first problem. Eso es el primer problema. The second problem is El this. segundo problema es este. We don't know how much the Bible writers talk about this
No sabemos cuánto los escritores bíblicos hablan acerca de esto, because we don't know very much about their ancient world porque no sabemos mucho acerca de su mundo antiguo and the ways that they described kings in the ancient y las world. maneras en que ellos describían a los reyes en Okay, el so mundo one is, antiguo. one is our problem, Uno es nuestro problema, modern democratic ideals. los ideales democráticos modernos, One man, one vote. un hombre, un voto. Where we get these ¿De ideas, dónde I don't obtuvimos esa know. idea? No lo sé, I do not know no lo sé. where we get these crazy ¿De dónde ideas. obtuvimos esas ideas locas? Actually, I do. Realmente lo It sé. comes from the Enlightenment. Viene de la ilustración. One man, Un one hombre, vote. un voto. Do you believe that? ¿Creen eso? It's a crazy idea. Es una idea loca. Okay? But Pero when you go back in a time machine cuando vamos en una máquina del tiempo, to the days of the de Bible, regreso a los días bíblicos, and you look in the Bible, y miramos en la and Biblia, you look at documents from the countries around Israel, y miramos los documentos de naciones alrededor de and there are Israel, many, many, many of those now. y hay muchos de esos documentos We el know día a de lot hoy. about what Egyptians believed, Ya sabemos mucho acerca de qué creían los and egipcios Babylonians, y los babilonios and Assyrians, y los and asirios Hittites, y los and, eteos and even Canaanites. y aún los cananeos. Okay, we know a lot Ya sabemos mucho, because we conocemos mucho, actually have clay tablets porque tenemos and, tablas and de barro stone y tablets tablas de from piedra those people. de esa gente. Then you begin to realize something. Y entonces puedes empezar a darte cuenta de algo. They would describe human kings Ellos describían a los reyes in a humanos variety of ways. en una variedad de maneras. They would praise human kings Alababan a los reyes humanos and divine kings y a los reyes in many divinos different ways. en muchas maneras. So let me give you a sampling of the kinds of things they would say. Permítame darles una serie de ejemplos de la clase de cosas que ellos decían. This would be true in Canaan, Esto era verdad en Canaán, Asiria, Siria, Hittite, en los eteos, Babylon, babilonios, Egypt. en Egipto. Everyone talked this way. Todos hablaban de esta manera. What would they say about kings? ¿Qué decían acerca de los reyes? Kings are great warriors. Los reyes eran grandes guerreros. Kings are the fathers of their nation. Los reyes eran los padres de la nación. Kings are the husbands of their nation. Los reyes eran los esposos de la nación. Kings are judges. Los reyes eran jueces. Kings are powerful. Los reyes eran poderosos. Kings are light. Los reyes eran luz. Kings are covenant makers Los reyes eran personas que hacían pactos and covenant enforcers. y los que pues hacían que se obedecieran los And that's pactos. just a few. Y eso son unas cuantas There are many cosas. others. Hay muchas otras cosas que But decían. when I say those things to you, Pero cuando digo estas cosas a ustedes, they should remind you of something in the Bible. debieran recordarles a ustedes de algo en la Biblia. Who is called the great warrior ¿A quién es llamado el great gran armies. guerrero de las huestes, de las grandes huestes? of the great armies? ¿Quién es llamado el gran ¿Quién guerrero de es? las grandes huestes? ¿Quién es? Dios. Dios. Who is described as light? ¿Quién es descrito como luz? Dios. Who is described as the lawgiver? ¿Quién es descrito como el dador de la ley? Dios. Dios. Who is described as the husband ¿Quién es descrito como el esposo of his people? de su pueblo? Dios. Who is described as the father of his people? ¿Quién es descrito como el padre de su pueblo? Dios. Who is described as the covenant maker? ¿Quién es descrito como el que hace el pacto? Dios. Dios. Who is described as the one that enforces the covenant? ¿Quién es descrito como aquel que hace que el pacto se obedezca? Dios. Dios. Who is described as the wise judge? ¿Quién es descrito como el juez sabio? Dios. Who is described as the source of all wisdom? ¿Quién es descrito como la fuente de toda sabiduría? Dios. Dios. And all of these Y designations and todas estas descriptions of God designaciones en la escritura para Dios are rooted se enraizan in the description of God en las descripciones de Dios como el Rey. Isn't that wonderful? ¿No es maravilloso?
it lets us know how dominant this view of God was A in menos que Israel, sepamos cuán dominante era esta perspectiva en los días de Israel, both in the Old Testament tanto en el Antiguo and in the New como en el Nuevo Testament, Testamento, that God is the king. que Dios es el Rey, And it tells us something. y eso nos dice algo. This ought to be the most dominant belief that we have about God. Esto debe ser el tema más dominante que nosotros tengamos o tenemos acerca de Dios. I know it's very common in evangelicalism today Yo sé que es muy común en el evangelicalismo el día de to hoy emphasize the intimacy of God enfatizar la intimidad con and Dios, how he can be your friend. cómo Él puede ser tu amigo, And if he's your father, que Él es tu he padre, is your daddy. Él es tu papito, Okay, he's very sweet and kind. dulce y bueno. But this is not the picture that the Bible gives. Pero este no es el cuadro que la Biblia nos da, Not the Old Testament ni el Antiguo and not the New y Testament ni el either. Nuevo Testamento. Instead, this is what the Bible says. Por el contrario, esto es lo que la Biblia dice. God is our king. Dios es nuestro Rey. And what difference does that ¿Y make? qué diferencia hace esto? It changes everything. Cambia todo. Now, it's hard for us to know how it changes everything Ahora, es difícil para nosotros saber cómo esto lo cambia todo, because we have no earthly analogies, porque no tenemos analogías terrenales. no kings ruling over us. No hay reyes que reinen sobre So it's nosotros. very difficult for people to accept this idea Es muy difícil para que la gente and acepte to esta apply idea it to their lives. y la apliquen a su vida. Okay? But Pero this is our job ese es nuestro trabajo, to teach them enseñarles that when God is kind to them, que cuando Dios es bueno para con ellos, He is being kind like a king is kind to his people. Él está siendo bueno como un rey es bueno hacia su When pueblo. He judges, Cuando Él juzga, He is judging as a king Él over juzga como the un rey world. sobre el mundo. And when He judges in ways that we cannot even Y understand, cuando Él juzga en maneras que no podemos entender, when He has things happen in the world cuando Él hace que cosas sucedan en el that we mundo, cannot understand why it's happening, que no podemos entender por qué está sucediendo, how can a good God allow como this to un happen? buen Dios, un Dios bueno puede permitir esto. The answer is, La respuesta es, He is the supreme king. Él es el Rey Supremo. He is above our understanding. Él está por encima de nuestro He is entendimiento. wiser than we are. Él es más sabio de lo que He is the somos. source of all goodness. Él es la fuente de toda Not bondad. because He measures up to our standards No of porque Él goodness, tiene que vaya a cumplir con nuestros or estándares even what He tells us to do, o aún de lo que nos dice que but that hagamos, He is the king sino porque Él es el Rey and He defines what is good. y Él define lo que es bueno. Do you remember what God said to Job ¿Recuerdan qué le dijo Dios a in Job chapter 28 en el capítulo when He 28? finally confronted Job? Cuando finalmente confrontó a Job, Job says, I need an answer from you. Job le dijo, necesito una respuesta de ti. Why is this happening to me? ¿Por qué me está pasando esto? My friends have lied to me. Mis amigos me han mentido. Their proverbs are no good. Sus proverbios no sirven de nada. I need to know from you Necesito why. saber de ti por qué. And what did God say? ¿Y qué fue lo que Dios dijo? God said this to him. Dios le dijo esto. Can you wrestle Leviathan ¿Puedes luchar con Leviatán tú and put a hook in his y nose poner un gancho en su And right boca, on his en su back, nariz and make y him cry for montar su mercy? espalda? I can. Yo sí puedo. Can you? ¿Puedes tú? Of course, you know the answer. Por supuesto sabía la respuesta. No. No. I can't even drive a car without having an Ni accident. siquiera puedo manejar un coche sin tener un accidente. I cannot even remember where I put my keys this morning. Ni siquiera puedo saber dónde puse mi llave esta mañana, See? ¿verdad? Bienvenido a humanidad. Okay? Well, Job, when you can wrestle down Leviathan, I will tell you Bueno, Job, cuando puedas luchar con Leviatán, why I have done this. entonces te voy a decir por qué he hecho esto. I will tell you then. Entonces te lo voy a decir. Until then, Y hasta entonces, trust me. confía en mí. Until then, Hasta entonces, submit to me. sométete a mí. Know that I am good.
sabe que soy know bueno, that I am your wise king, sabe que soy tu rey sabio. and what I am doing is for a purpose that you cannot even Y understand. estoy haciendo esto por un propósito que tú no puedes entender. What do you think comforts me right now ¿Qué es lo que ustedes piensan me da consuelo ahorita mismo? as I wrestle with the suffering of my only daughter? Cuando estoy luchando con el sufrimiento de mi única hija. Because, well, I can make sense out of it. Porque puedo darle sentido yo a eso. Do you think that's the reason? ¿Creen que esa es la Do you razón? think that's what gives me comfort? ¿Creen que eso me da That I consuelo? can understand it? ¿Que puedo entenderlo? ¿Sí o no? No. Por supuesto, no. All I can do is say, Todo lo que puedo hacer es decir, there is a king, hay un rey and he rules over the world. y él reina sobre el He mundo. is light. Él es He luz, is wisdom. Él es He sabiduría, is infinite light, Él es infinite luz wisdom. infinita, sabiduría He is infinita. good. Él es bueno, He is all powerful. Él es todopoderoso. I can shake my fist at the tsunami, Puedo yo mover mi puño ante el tsunami, but I will not win the argument. pero no voy a ganar la discusión, See? ¿verdad? Okay. Muy bien. So, this is the teaching of the Bible from beginning to end. Esta es la enseñanza de la Biblia de There principio a is fin. not an author in the Bible who No hay does not believe autor this. en la Biblia que no crea It is esto. foundational to everything fundacional. that Bible writers write. Para cada cosa que los escritores bíblicos It's escribieron. just amazing Es simplemente that the sorprendente great Creator King que el gran would rey love the creador world so much amó tanto al mundo that he would give his only que son, dio a su hijo único, that he would call people like you and me que él llamara a gente como tú y como yo to be his special people. para ser su pueblo especial. It's just amazing Simplemente sorprendente, because he does not need us. porque él no nos necesita, We need him. nosotros lo necesitamos a él. I suspect Yo that sospecho even in this group of leaders, que aún entre este grupo de líderes, renewing your belief in the dominance of this theme in the Bible renovar su creencia en este tema dominante de la Biblia is probably something you need to do. es probablemente algo que ustedes necesitan And hacer. you can do this when you teach and when you Y preach pueden hacer esto cuando enseñen, cuando by prediquen, reminding people recordándole a la gente of the kingship of God. sobre el reinado de Dios. How strange that is to them, Cuán extraño es eso para ellos, but how wonderfully true it pero is. cuán maravillosamente verdad es. Who has ever given him any counsel? ¿Quién le ha dado alguna vez a él Who algún has ever consejo? given him any wisdom? ¿Quién le ha dado a él alguna Who has sabiduría? advised him? ¿Quién le ha aconsejado? No one. Nadie. Okay. So that's the first idea in the kingdom of God theme Esa in es the la Bible. primera idea en el tema del reino de Dios en la The Biblia. Bible primarily reveals God to us as our sovereign king. La Biblia primariamente revela a Dios a nosotros como nuestro rey soberano. The second theme El segundo tema focuses on the earth. se enfoca en la tierra. Haven't you ever wondered that? ¿Alguna vez se han preguntado Why is there a planet? por qué hay un planeta? Okay. Why does anything exist? ¿Por qué todas las cosas existen? ¿Por qué existe algo? I wonder that all the time. Am I the only person that wonders that? Yo me lo pregunto todo el tiempo. ¿Seré yo el único que se lo pregunta? Or do you just accept it? ¿O simplemente lo aceptas? I'm always asking, why does anything exist in this Yo this siempre me thing we call pregunto, the universe? ¿por qué algo existe en esto que llamamos What's universo? it all about? ¿De qué se trata? Well, the answer of the Bible is this. Bueno, la respuesta de la Biblia es esta. From the beginning, Desde el principio, the purpose of this planet el propósito de este planeta was for God's reign fue que el reinado de to Dios be made visible here fuese hecho visible as it aquí, is already como ya es in heaven. en el cielo. That was the purpose Ese fue su propósito from the beginning desde el principio until the end. hasta el final. And everything that's written in the Bible, Y todo lo que está escrito, cada cosa escrita en la Biblia, every comment it makes, cada comentario que every hace, story it tells, cada historia que every dice, song that it sings, cada canción que canta, every poem,
cada poema, every prophecy, cada profecía, every law, cada ley, every rule, cada regla, every theological point of view cada punto de vista teológico explains explica how God is making the earth his kingdom, cómo Dios está haciendo de la tierra su reino, where there will be no denying who the king is. donde nunca nadie podrá negar quién es el rey. As the apostle says Como el apóstol in dice the book of Philippians, en el libro de Filipenses, when every knee shall bow cuando toda rodilla se and doblará every tongue y confess toda lengua in confesará heaven above en el cielo allá arriba y en la and tierra beneath the y earth debajo de la tierra that Jesus is que Jesús Lord, es el Señor, to the para la glory gloria of the royal Father in heaven. del Padre real o regio en el cielo. That's why the earth was made. Por esa razón la tierra fue hecha. It was a long process that God designed for this. Un proceso muy largo que Dios diseñó para esto. When God first made the world, Cuando Dios hizo por primera vez el there was mundo, one place on the earth había un lugar en toda la tierra that was extremely good. que era extremadamente It was bueno. the starting point Fue el punto de partida on the earth en la tierra of the kingdom of God. del reino de Dios. It was the place Fue el lugar where God came donde Dios venía and showed his glory. y mostraba su gloria, Not everywhere else, no en todas las demás that one partes, place. en un lugar. Do you know the name of the place? ¿Conocen el nombre del lugar? Eden. Y Edén. And inside of that Y dentro de eso was an even more special place, había un lugar mucho más the especial, Garden of Eden. el jardín de Edén. No surprise, No sorprende, because every great king, human king, no es sorprendente in the porque days of the Bible, cada rey had a humano palace. tenía un they palacio all had palaces, y todos tenían and palacios surrounding their palaces y alrededor de su palacio were gardens había jardines of every kind of plant donde toda clase de that plantas they would bring from all over the que world, traían de todas partes del mundo. full of animals, Estaban llenos de animales, exotic animals, animales exóticos, monkeys, monos, and giraffes, jirafas, and elephants. elefantes. They were like big national parks. Eran como parques nacionales grandes And human servants y siervos humanos who would take care of the garden. que se encargaban del jardín. This is royalty. Eso es realeza. No wonder God did this in the No beginning. nos sorprende que Dios haya hecho esto desde el principio. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? Eden was a royal garden. Edén fue un jardín real, Put in a regio, place that was pleasant. puesto en un lugar que era agradable, A beautiful place. un lugar hermoso. But the rest of the world Pero el resto del mundo needed a lot of work. necesitaba mucho trabajo. It's the place where the snake comes from. De ahí vino la serpiente. It's the place where the demons dwell. Es el lugar donde habitaban los demonios, It's the place of darkness un lugar de oscuridad and terrible things. y de cosas terribles. But God put humanity in the garden. Pero Dios puso a la humanidad en el jardín. Now, here was the goal. Y esta era la meta. And you can see this from the whole Bible, Y pueden ver esto en toda la Biblia. that the goal was Que la meta for fue this little kingdom que este pequeño reino in the Garden of Eden en el jardín de Edén to become llegara a ser the character of the entire el earth. carácter de toda la tierra. The whole thing Toda la tierra. was to Todo. become the holy place of God, Debía llegar a ser el lugar santo de Dios. the temple El of templo God de in Dios. heaven En el cielo. would come down to the earth, Vendría a la tierra. and the whole earth would be made new. Y toda la tierra sería hecha nueva. The whole earth, Toda la tierra like the Garden of Eden was in the beginning. sería como el jardín de Edén en el A principio. great imperial city Una ciudad, una gran ciudad would imperial come to the earth, vendría a la tierra and the light of God would light up the sky. y la luz de Dios iluminaría el cielo. That is the end of the story. Ese es el final de la historia. That's the purpose. Ese es el propósito On earth, en la tierra. between those two ends, Entre esos dos, digamos, partes de la Biblia, the beginning principio and the y end, el fin, Genesis Génesis and Revelation, y Apocalipsis, there is a history hay una historia of how God worked this out. de cómo Dios ha estado obrando esto. And it was not a straight line. Y no fue una línea recta.
famous philosopher once said this. Un filósofo famoso He said- alguna vez dijo esto. He said the shortest distance between one mountain peak and the next mountain peak La distancia más corta entre la cima de una montaña y Is la a cima straight de otra line. montaña es una línea recta. is a straight line. Es una línea recta. If you are a God, Pero si eres Dios, fueres un Dios, but we are not, pero no somos Dios. it's like this. Eso es así. You have to climb down the mountain, Hay que descender de la montaña follow the path going this way and that way, y seguir and el up sendero and en este down, camino y en and este good camino times arriba, and bad abajo, times, tiempos buenos, tiempos and malos. eventually, Y maybe you eventualmente get to the other mountain peak. quizá llegues a la otra cima de la montaña. Welcome to the story of the Bible, Bienvenidos a la historia de la Biblia, because it's the history of the earth. porque es la historia de la tierra. So how does it go? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo va la In historia? primeval times, En tiempos primigenios, humanity sinned against God, la humanidad pecó contra Dios. and you know the whole creation was turned into a very difficult and dark place. Ustedes saben entonces que toda la tierra fue convertida en un lugar oscuro y muy difícil. And humanity divided La humanidad se dividió between those who would serve the ways of God entre aquellos que and servían those who los would caminos serve de the ways Dios of the serpent. y los que servían los caminos de la serpiente. There's the history of the earth. Esa es la historia de la tierra. It's occupied by people who serve the La Lord tierra está ocupada por gente que and sirve by al Señor people who serve the serpent. y gente que sirve a la serpiente. And they are enemies of each other. Ellos son enemigos el uno del otro. Why are they enemies? ¿Por qué son enemigos? Because both groups want to possess something. Porque ambos grupos quieren poseer algo. They want to possess the earth. Quieren poseer la tierra. Okay? They want to possess the earth. ¿What? Quieren poseer la tierra. The servants of the devil Los siervos del and the diablo servants of the y Lord los siervos del have Señor the same goal, tienen la misma meta, possession of the earth poseer la tierra for their king. para su rey, su reino. This is why the struggle of the Bible has always been there. Esa es la razón por la cual el problema que dice la Because the Biblia human siempre ha race- estado ahí. The human race divides into these two kinds of Porque la people. raza humana se divide en esas dos clases de gente. And they are fighting over something. Y están peleando por algo. What are they fighting over? ¿Por qué están peleando? El tierra, la tierra. Will it become the kingdom of evil, ¿Llegará a ser el reino del mal or will it become the kingdom of o God? llegará a ser el reino de Dios? Well, you know what the book of Revelation Pero ustedes says. saben qué dice el libro de Apocalipsis. Chapter 11, isn't it? Capítulo 11, ¿no es cierto? The kingdoms of this- The kingdom of this world Los reinos de este mundo has become the kingdom of our ha llegado Lord a ser el reino de nuestro Señor and of his y de Christ. su Cristo. And he shall reign Y Él forever and reinará ever. para siempre, por siempre y siempre. These two kingdoms, Esos dos reinos, the evil one el reino malvado and the holy one. y el reino santo, And they are both trying to get the kingdom of their king established on the earth. ambos quieren que el reino de su rey se establezca en la tierra, Everywhere. en todas partes. But the final story is this: Pero la historia final es esta: Jesus wins. Jesús gana, God wins. Dios gana. The kingdom of this earth El reino de esta tierra becomes the kingdom of our Lord. llega a ser el reino de nuestro and of his Señor Christ. y de su Cristo. That's the goal. Esa es la meta, That's the dream. ese es el sueño, That's the vision. esa es la visión, That's the compelling vision esa es una of the Christian visión faith. que nos mueve mucho de la historia cristiana, de We la fe cristiana. win. Nosotros ganamos, We conquer. nosotros conquistamos, We possess. nosotros poseemos. Because God Porque Dios- gives the earth to us. Dios nos da la tierra a nosotros. Okay. Muy bien. But in the Old Testament, we find it's a long process. Pero en el Antiguo Testamento encontramos que este fue un largo proceso. Because rather than dealing with every human race at the same time, Porque en lugar de tratar con cada raza humana al mismo tiempo, God chooses a special people, Dios escogió un pueblo especial, Israel. Israel. And what is Israel to do? ¿Y qué debía hacer Israel? Establish the kingdom of God. Establecer el reino de Dios. Where? ¿Dónde? In the promised land. En la tierra prometida. And where was the promised ¿Y land? dónde estaba la tierra prometida? In the same place as Eden. En el mismo lugar donde estuvo Edén. Bang.
We know this because of the rivers Sabemos esto por los ríos que se mencionan ahí in Genesis chapter 2 en Génesis 2. and the rivers that God promised to Abraham Los ríos que Dios prometió a Abraham in Genesis chapter 15. en Génesis capítulo 15. The promised land La tierra prometida was going back to Eden era ir de regreso a Edén to rebuild the kingdom of God, para reconstruir el reino de Dios. but not just to rebuild it, Pero no solamente para to reconstruirlo, expand it sino para expandirlo. to where? ¿Hasta dónde? Every nation, A todas las naciones, the whole earth. toda la tierra This entera. is why Abraham was promised Esta es la razón por la que se le that prometió a in Abraham you que en ti all the families of todas the las earth familias de la will tierra be blessed. serían benditas. Those who bless you, Los que te bendigan they will be blessed. serán bendecidos. Those who curse you, Los que te maldigan, I will condemn them. yo los voy a condenar. But through this process, Pero a través de este all proceso, the families of the earth todas las familias de la will tierra receive the blessing of van a God. recibir la The bendición de whole Dios. earth is yours, Abraham. Abraham, la tierra entera es tuya. So in Romans chapter 2, Así que en Romanos the capítulo Apostle 2, Paul speaks this way, el apóstol Pablo habla de este modo. that the promise to Abraham Que la and to promesa his seed, A Abraham y a su simiente, whom we know as Jesus, quien sabemos nosotros is es that they would Jesús, possess, inherit the whole es que world. heredarían y poseerían el mundo entero. The whole world. El mundo entero. Abraham was not just given the promised land. A Abraham no solamente se le dio la tierra He was prometida, given the whole se le world. dio todo el mundo. The children of Abraham, Los hijos de who Abraham are faithful to God, eran fieles a Dios. are not just given the promised land. No se les dio nada más la tierra They're given the prometida, whole se les world. dio el mundo entero. And you do not think that the King of the Jews is conquering the whole world even now? ¿Y no piensan ustedes que el rey de los judíos está conquistando todo el mundo aún ahora? How ridiculous your religion is. Cuán ridícula tu religión es. It's ridiculous by human Es standards. ridícula para los estándares Estúpido. humanos. Es estúpida. Why? ¿Por qué? Because you have adopted an ancient Israelite religion. Porque tú has adoptado una religión And israelita you are reading a antigua. book written by Jews. Has leído un libro escrito por judíos And you are obeying it. y estás obedeciéndolo And you are following y lo estás siguiendo. the King of the Jews. Estás siguiendo al rey de los judíos. You're not a Jew. ¿No eres judío? You're Mexicanos. Son What's mexicanos. wrong with you? ¿Qué les pasa? Aren't you insane? ¿Están locos? This is exactly what the world is telling us Es today. exactamente lo que el mundo nos dice hoy. Why would you possibly follow an ancient Jewish religion? ¿Por qué? Vaya, seguirías una religión israelita The reason antigua. is- La razón es Because God chose the nation of Israel porque Dios escogió la nación to de be the Israel instrument of His mercy para ser el instrumento de su to the misericordia whole para world. todo el mundo. And you Y and ustedes I y are yo the evidence of that. Somos la evidencia de eso. The kingdom of God el reino is de coming Dios to the whole world. Está viniendo a todo el mundo. Well, how did Israel do in that job? Pero ¿cómo le fue a Israel en ese trabajo? They did some things that were okay, Hicieron algunas cosas que estuvieron bien. okay? Probably like you and me if we had been there. Probablemente lo mismo hubiéramos hecho But ustedes y they yo. did not do well. Pero no les fue del todo bien. They rebelled against God, Se rebelaron en contra de much Dios. like Adam and Eve did in the Así beginning. como lo hicieron Adán y Eva en el principio. After God wiped the earth clean in the days of Noah, Después de que Dios, limpiara toda la tierra en los días de Noé. He mopped it with a wet mop. Él agarró su trapeador y limpió flood. toda la tierra con el diluvio. He cleansed the earth, Limpió la tierra, according to the book of Genesis, de acuerdo al libro de like Génesis. washing it with water. Como lavándola con He agua, started over again, empezando de nuevo. and He gave it to the descendant of Noah. Y se la dio Abraham. a un descendiente de Noé, He says, Abraham. now, Y Dios dijo, go ahora, out there ve and make the world my kingdom. y haz que todo el mundo sea mi reino. And the children of Abraham failed again Y and los again hijos and de again. Abraham fallaron una y otra y otra y otra vez. To the point that the Old Testament ends Hasta el punto en que el Antiguo Testamento not in termina, victory, no en victoria, but in defeat. sino en derrota.
the precious people of God, El pueblo precioso de Dios, Israel of Israel de Dios, God, the ones chosen to inherit the whole los world, que fueron elegidos para heredar and el to give mundo God's entero, blessings even to you and me. para dar las bendiciones de Dios aún a ti y a They are mí. cast out Fueron expulsados of the promised de land, la tierra like prometida, Adam and Eve were cast como out Adán of y the Eva fueron promised land. expulsados de la tierra prometida And they suffered y sufrieron under the tyranny bajo la tiranía of those who served the devil as their king, de aquellos que servían al diablo como su those rey, who worshipped false gods, aquellos que adoraban dioses and falsos served the y demons. servían a los demonios. They served them for 500 Los years. israelitas les sirvieron a ellos por 500 años. How long has the nation of Mexico existed? ¿Hace cuánto tiempo que existe la nación de México? ¿Cuántos años? Cientos y cien, Little more than 200 years. poco más de 200 Sí. años, ¿verdad? Israel's exile from the land was more than 500 El exilio de years. Israel fuera de la tierra fue por más de 500 años. They had no king No tenían rey, except for one little hiccup excepto por un pequeño ahí that did not last very long hipo, que no duró mucho, during the Maccabean revolt. durante el reino macabeo. They had no king. No tenían rey, They had no land. no tenían tierra, They had no protection. no tenían They were protección. under the dominion of the demons. Estaban bajo el dominio de los It was demonios. so Y bad era tan malo that when Jesus finally que came, cuando Jesús finalmente even vino, the promised land aún la tierra was prometida full of demons. estaba llena de demonios. 500 years. 500 años. And then some crazy man Y luego un hombre loco, out in the desert ahí en el desierto, began to shout, empezó a gritar: "The kingdom of God is at hand. el reino de Dios se ha acercado. Behold, the Lamb of He God aquí el Cordero de who Dios takes away the sins of the que quita world." los pecados del mundo, Crying out in the wilderness, clamando en el desierto: "Prepare the way of the Lord. preparen el camino del The Señor. worldwide kingdom of El God reino is now mundial de coming." Dios ya está It's upon viniendo, us. ya está sobre nosotros. After 500 years of waiting. Después de 500 años de espera, It's not a straight line. no una línea recta, It's a very crooked line una línea muy torcida, and a very difficult line. muy difícil. But the goal was always what? Pero la meta siempre fue ¿qué? The kingdom of this world Que el reino de este mundo will become the kingdom of our Lord. llegue a ser el reino de nuestro And of Señor his Christ. y de su Cristo. So Jesus comes Así que Cristo, Jesús vino and he tells a secret. y Él dice el secreto: I'm bringing the kingdom yo estoy trayendo el reino and it's going to go throughout the whole y world. va a ir a todo el mundo, But not like you imagined. pero no como ustedes lo imaginaron, And they rejected him because of that. y le rechazaron por eso. It's coming like a mustard seed Viene como una semilla de mostaza that begins very small que empieza muy pequeña and over time will grow. y con el tiempo crecerá And at the end, it becomes a full y al tree. final llega a ser un árbol And the pleno birds find their rest. y las aves hayan descanso ahí. And so, Entonces Jesus came, Jesús vino, he died, murió, he resurrected from the fue dead, resucitado de los he took muertos, his throne tomó in su heaven, trono en el cielo and from there he rules, y desde ahí Él reina and he's been ruling for y ha estado reinando por more than más de 2000 2,000 years. años. 2,000 years. 2000 años. And we are still waiting. Y todavía estamos esperando. But the promise is still true. Pero la promesa sigue siendo verdad. One day, Un día, the kingdom of this world los reinos de este mundo will become the kingdom of our Lord. llegarán a ser el reino de nuestro And of Dios his Christ. y de su Cristo. And he shall reign Y Él reinará forever por and ever. siempre y siempre. And someone else will reign, Y alguien más va a reinar también. nosotros. Nosotros. The whole Bible La Biblia entera is about that story. se trata de esa historia. How the kingdom of God Como el reino de Dios is grown and developed ha crecido y se ha desarrollado by the great king. por el gran rey. And there's a third thing. Y una tercera cosa.
The problem is all these are so intertwined. El problema es que esos están You entretejidos, can't entrelazados, talk about one without talking about the que no puedes others. hablar de uno sin hablar de Okay. los otros. But let me pose the question to you this way. Pero permítame hacer la pregunta a ustedes de este modo. The third theme is this. El tercer tema es este. Human beings Los seres humanos are the image of God, son la imagen de Dios. and they were ordained Y a ellos, bueno, as the se les ordenó primary instrument que fuesen el instrumento by primario which the kingdom por will el cual come el reino to the earth. vendrá a la tierra. ¿Cómo? Through human beings. A través de seres humanos. In the beginning, En el principio, what was the first thing that God said to human beings? que fue lo primero que Dios le dijo a los seres humanos: Be fruitful, sean fructíferos, multiply, multiplíquense, fill the earth, llenen la tierra, subdue it, and sométanla rule over it. y gobiernen sobre ella. That's exactly what you will do one day. Eso es exactamente lo que ustedes y yo haremos algún Rule día. over the earth. Vamos a reinar sobre la tierra. And this was the commission from the very Y beginning, esta fue la comisión desde el principio, because this was what the image of God was to do. porque eso es lo que la imagen de Dios debía hacer: Bring God's kingdom traer el to reino the de earth Dios a la tierra, everywhere. a todas partes. Not stay in the garden, No nada más quedarse en el but go jardín, out sino ir afuera, ir hacia and afuera build the kingdom y everywhere. y llevar el reino a todas As partes. you know, we failed. Como saben, fallamos. So we have this long, winding path. Por eso entonces tenemos este sendero tan largo But y it's tan always reconocido. the mission. Pero siempre es It's la always misión, the reason siempre es la razón why human beings por la que los live seres on this humanos planet. viven en este planeta. This is why we breathe. Es la razón por la que respiramos. This is why our hearts keep beating. Esta es la razón por la que nuestros corazones siguen It's because latiendo. we are to bring the kingdom of God to the earth Es as que it is debemos in heaven, nosotros traer el reino de Dios de los cielos a la tierra, everywhere. a todas partes. Now, to understand what the image of God is, Ahora, para entender qué es la imagen de Dios, you have to get in a time machine with me tienes que subirte a la máquina del tiempo conmigo and go back e ir de regreso to the days of the Bible. a los días de la Biblia. Because when we put image of God into the hands of Aristotle, Porque cuando ponemos el concepto de imagen de Dios en And las manos de Plato. Aristóteles y de Platón, this is what it becomes. eso es lo que llega a ser. What makes human beings different ¿Qué es lo from que hace a los seres humanos from the diferentes animals? de los animales? we are Homo sapien. Que somos Homo sapiens. Homo sapien means the thinking animal. Que somos, ¿qué significa? Homo sapiens, que somos upright animal that thinks. el animal pensante. So we think that the wise hominid is what we are. Nosotros pensamos que somos ese homínido sabio. We walk on 2 feet Caminamos sobre 2 patas and we're smart. y somos inteligentes. That's how Aristotle defined what a human being is. Eso es la manera en que Aristóteles definía un And ser so, humano. for that reason, Y por esa a razón, lot of Christians think that to be the image of God muchos means cristianos piensan que ser la imagen de Dios you significa have intellect, que tienes intelecto and then you have a will, y tienes voluntad, okay? And then those kinds of things. esa clase de cosas. Moral responsibility. Responsabilidad moral. This is what Christians have emphasized through the centuries. Eso es lo que los cristianos han And it's enfatizado a lo largo true. de los siglos. Y es verdad. It's true. Es verdad. Nothing wrong with that. Nada malo con eso. But to understand it more deeply, Pero para entenderlo you más have to get in the profundamente, time machine hay que subirse a la máquina and go del back tiempo to the days of e ir the de Bible. regreso a los días de la Biblia. And here's the surprise. Y aquí está la sorpresa. The scriptures of Israel, Las escrituras de they were Israel not the only thing that talked about the image and the likeness of God. no eran los únicos que hablaban de la imagen y semejanza de Dios. The Egyptians talked about the image Los and likeness egipcios of hablaban God. de la imagen y semejanza de Dios. The Babylonians did Los too. babilonios también lo hacían. The Assyrians, Los asirios, the Canaanites, los cananeos, they all talked about the image of God. todos hablaban de la imagen de Dios. But they reserved that title Pero ellos reservaban ese título for only one person in solamente their para una society. persona en su sociedad. Only one, Solo una, the king. el rey. He was the image of God. Él era la imagen de Dios. Why did they do that? ¿Por qué hacían eso? It's because this is what they believed. Es porque ellos creían esto. They believed that human kings Ellos creían que los reyes humanos had a job to do in the tenían world. un trabajo que hacer en el mundo. And what was that job? ¿Cuál era su trabajo? It was to learn the will Era of their aprender la God, voluntad de su Dios in heaven. en el cielo, to learn what God wanted to happen, conocer y aprender qué es lo que Dios quería que pasara. and to use their royal Y power entonces usar su poder real to make it happen para hacer que sucediera on the earth. en la tierra.
That's what it meant to be a king. Eso significaba A ser un human rey, king. un rey It's what it humano. meant to be the image of God. Eso significaba ser la imagen de In Dios. fact, one Pharaoh is called the living image of God. De hecho, a un faraón le llamaban la imagen Because, viviente de they Dios. had all kinds of statues Ellos tenían toda clase de of estatuas gods de and things like dioses. that. But the Pharaoh was the Pero living, el the faraón living, breathing Era image la of God. imagen que respiraba de Dios. And he built his cities Y él construía sus ciudades by the will of their gods, por la voluntad de sus dioses, according to their plans. de acuerdo a sus planes. They tried to make their countries true to the will of heaven. Trataban de hacer que sus países fueran veraces con respecto a la voluntad de Dios en el cielo. Moses was educated in that world. A Moisés lo educaron en ese mundo. He knew Egyptian and Babylonian ideology. Él conocía la ideología egipcia y He babilónica. knew what the image of God phrase meant in those Él countries. sabía qué significaba la frase imagen de Dios en And esos so días. he raised the opposition to what they believed. Y entonces él, se puso en oposición a lo que ellos creían. He wrote Él escribió the truth la about the verdad image of God. acerca de la imagen de Dios. It is not just the king who is the No image of solamente God, el rey es la imagen de Dios, but every human sino being. cada ser humano. Let us make humanity in our image. Hagamos a la humanidad en nuestra imagen. In the image of God, he created them. A imagen de Dios los creó. Male and Varón y female. hembra. Image of God. Imagen de Dios. That was unthinkable to the Eso era Egyptians. impensable para los That a egipcios. woman could be the image Que of una God. mujer pudiera ser la imagen de Dios. But not for Moses, Pero no para Moisés. because Holy Spirit revealed the truth to Porque him. Espíritu Santo le reveló la verdad a él. That women are the image of God too. Que las mujeres son la imagen de Dios And for también. this reason, Y por esa razón, both men and women, tanto hombre como mujer, presumably together, presumiblemente juntos, not separated, No separados. okay, presumably together, presumiblemente juntos, they have a job to do in tienen the un world. trabajo que hacer en el mundo. And what is the job of the human race? ¿Cuál es el trabajo de la raza humana? To learn the will of God in heaven Aprender la voluntad de Dios en el cielo and to make it y happen hacer que ocurra, que suceda. donde? ¿Dónde? Where? A la tierra. En todas partes. This is why we were made. Esa es la razón por la que fuimos hechos. Do your people in your churches know this? ¿La gente en tus iglesias entienden esto? Probablemente no. Do they know that that's the reason they get up and go to work on Monday morning? ¿Saben ellos que esa es la razón por la que se levantan cada mañana para ir al trabajo? Probablemente ¿El no. lunes? No, probablemente no. Do they know that that's why they have children? ¿Saben ellos que es la razón por la que tienen hijos? That's why they raise them to be images of God, Por la que following ellos les the crían ways of para God? ser imágenes de Dios que siguen los caminos de Dios. Probablemente no. Our modern culture tells us this. Nuestra cultura moderna nos dice If you're esto. stupid enough to have children, Si eres lo suficientemente estúpido como para tener don't hijos, have very many of no them tengas muchos de ellos. and get rid of them as fast as you Y can deshazte de ellos lo más so rápido que you can puedas live the good life, para que puedas vivir la buena vida. retirement. Retiro, jubilación, See? ¿verdad? This is the good life in Mexico. Esa es la buena vida en México. This is the good life in the United States. Esa es la buena vida en los Estados Unidos. If you're crazy enough to have children, Si eres lo suficientemente loco como para tener get hijos, them out as fast as you sácalo can lo más rápido que puedas so you can have a few years of the good life. para que tengas unos cuantos años de la buena vida. Retirement, Retiro, jubilación, taking it easy, tomarlo con calma, enjoying life. disfrutar la vida. This is even the goal of pastors. Esa es aún la meta de pastores. I'm 71 years old. Tengo 71 años. I will stop working Yo me dejaré de when I trabajar fall over dead cuando caiga muerto. because my work Porque mi trabajo is not for me. no es para mí, It is not for my life, no es para mi vida and it is certainly not a curse. y ciertamente no es una maldición. It is the purpose of my life Es el propósito de mi vida, to serve the king. servir al rey. Okay, we only had one child, Tuvimos solamente una hija
She's now 46 years old. Ahora tiene 46 años. And we raised her to be a follower of Christ. La criamos para ser seguidora de Jesús. Praise the Lord, she is. Y bendito sea Dios, We ella have es. 3 nietos, Tenemos 3 nietos. okay? And we are still working hard for them to become redeemed images of Ya God. estamos todavía trabajando duro para que sean imágenes redimidas de Dios. We're not letting them go. No estamos dejándolos que se vayan. Why? ¿Por qué? Humans are the principal instrument Los seres humanos son el instrumento by principal which por el cual God Dios will bring traerá His kingdom su reino to the earth. a la tierra. He is not going to do it himself. Él no lo va a hacer él mismo. He is going to do it through the human race. Él lo va a hacer a través de la raza You humana. ask me why? Si me preguntan por qué, Because there's this great cosmic contest going on. porque hay digamos, esta batalla cósmica And que this está is the ocurriendo. game. Y ese es el juego, Como the book of Job. es el concurso, como en el libro de Job. God is going to defeat the greatest angel that has ever existed. Dios va a derrotar al más grande ángel que ha He is going existido. to defeat evil Va a derrotar al mal through clay images, a través de imágenes de barro, through dirt, a través de la tierra. living, breathing dirt, Tierra que respira, tierra viviente, ustedes and y me, yo. to mock the evil one, Para burlarse del maligno, to mock those who raise their fist against him. para burlarse de aquellos que He levantan will su bring puño contra él. his kingdom through flesh and Él blood. va a traer su reino a través de carne y sangre. Look again at the first chapter of Hebrews. Miren otra vez el primer capítulo understand what de he is Hebreos saying. y entiendan lo que dice ahí. God did not promise the world to angels. Dios no prometió el mundo a los ángeles. Stop worshiping angels. Dejen de adorar a los They ángeles. are your Ellos servants. son sus siervos. One day, Un día you will be more glorious than angels. vas a ser más glorioso que And los they will ángeles. bow before Y you. ellos se van a inclinar ante ti. To whom did God give the earth? ¿A quién Dios le dio la tierra? Hebrews capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Flesh and blood. Carne y sangre. Flesh and blood. Carne y sangre. It was to Abraham that he gave the world. Fue a Abraham que Dios le dio la So tierra. he's saying this to his audience. He's saying this to his audience. Eso es lo que está diciendo a su audiencia. Don't tell me Jesus was just a man. No me digan, le dijo el escritor de Hebreos a su audiencia, que Cristo es solo un hombre, So he's lesser than the angels. que es menor que los Worship ángeles. the angels because they are spirits. Oh, mejor vamos a He adorar a los says, ángeles worship Jesus porque ellos son espíritus. because he is flesh. No, adoren a Jesús porque Él es carne, Entiende eso. Because he's a human being porque Él es un ser humano and he has won the victory over death. y Él ha ganado la victoria sobre la muerte. He is the human Son of God, Él es el Hijo de Dios humano, the human King el Rey who will humano turn the world into God's que kingdom. convertirá a todo el mundo en el reino de He is Dios. the last Adam. Él es el último Adán. He is the one who will do what the first Adam failed to Él do. es el que hará lo que el primer Adán falló en hacer. Who will turn the kingdom of this earth into the kingdom of ¿Quién God? volverá el reino de esta tierra en el reino de Dios? Humanity La humanidad en Cristo. y Cristo. You and I live in a world today Ustedes y yo vivimos en un mundo hoy where people hate human beings. en el que la gente odia a los seres humanos. They think you are nothing, Piensan que ustedes y yo somos nada, nothing but lucky dirt. que somos lodo con suerte, The es todo. Bible says just the opposite. La Biblia dice justo lo You opuesto. were made to be kings. Fuiste hecho para ser You were rey, made to be queens. fuiste hecha para ser reina, To possess and to rule over para the whole poseer y earth. gobernar sobre toda la tierra. That is who you are. Ese es quien tú And eres. you must teach your children this. Y debes enseñarle a tus hijos esto, Not to hate your life, que no odien su vida, but to love your life. que amen su vida. Because this is the time that you have to contribute to the kingdom of God growing in the earth. Porque este es el tiempo que tienes para que puedas contribuir para el crecimiento de Dios en la tierra. For me to live Para mí el vivir is Christ, es Cristo, the Messiah, el Mesías, the great human king. el gran rey humano.
This is why we live. Esa es la razón por la que It's vivimos. a privilege to live. Es un privilegio vivir. With all of its hardships, with all of its pain, Con todas las durezas y todo el dolor. it is our privilege Es nuestro privilegio even to suffer for aún Jesus. sufrir por Jesús. Because through our suffering for Porque a través Jesus, de nuestro the sufrimiento por kingdom Jesús, of God comes to this el earth. reino de Dios viene a la tierra. But we whine Pero nos and we quejamos, complain as if lloriqueamos, we nos are quejamos unbelievers. como si fuéramos incrédulos. Don't we? ¿No es cierto? I used to be that kind of person. Yo solía ser esa clase de I persona. can't wait to go to heaven. No puedo esperar para ir al cielo. Jesus, please just kill me. Por favor, Jesús, mátame. Take me home. Llévame a I casa. felt that way when I was 18 years old. Yo pensaba de esa manera cuando tenía And I felt 18 it a años. long time Y pensé así por mucho tiempo. until COVID. Hasta el COVID. One man that worked very closely with me at Third Millennium, Un hombre que era muy cercano y trabajaba conmigo he en and tercer I milenio. received COVID at the same time. Nos contagiamos de COVID al mismo tiempo. And he was a very important person at Third Él era Millennium. una persona muy importante en tercer Extremely milenio. important. Extremadamente importante. The one who brought in the money. El que traía el dinero. Okay? So we're both sick at the same time. Nos enfermamos al mismo tiempo. He goes to the hospital Va al hospital él and he dies. y muere. He never came out. Nunca salió de ahí. At that time, I am sick. Al mismo tiempo yo estaba I am enfermo. near death. Casi estaba cerca I de am morir. not going to the hospital. No fui al hospital. If I die, I will die here. Yo dije, si muero, quiero morir aquí. Mi esposa dice eso también. Mi esposa también dijo lo mismo. Okay, so I had a revelation, Así que tuve una revelación. an epiphany. Una epifanía, no una Okay, no revelation. revelación. And what was it? ¿Cuál fue? My friend Tom, Mi amigo Tom, when he was breathing on this planet, cuando estaba respirando en este planeta, he was in the war. él estaba en la guerra, He was in the game. estaba en el juego, por así decirlo. He was serving a purpose Estaba sirviendo un of propósito, bringing the kingdom of God to this earth. traer el reino de Dios a la tierra. When he died, Cuando murió, it was time for him to be taken out of the game, fue tiempo que le retiraran del out of the juego, war, fuera de la and guerra, he received his y reward. recibir su recompensa. It was gained for him. Fue ganancia para But él. what do you want to be? ¿Pero qué quieres tú ser? Someone who is not in the war anymore? ¿Alguien que ya no está en la guerra? No. No, I want to be in the war. quiero estar en la guerra. Don't put me in timeout. No, no me pongas en tiempo fuera. Let me live. Permíteme vivir. This is why the Bible, I never understood this until COVID. Esto es la razón por la que la Biblia This dice is esto. why the No lo Bible- entendí hasta el COVID. This is why the Bible tells us Esto es lo que la Biblia nos that dice. long life Una vida larga is a blessing es una bendición because you have more time porque tienes más tiempo to serve the purposes of the great para King servir los propósitos del gran rey on this earth. sobre esta tierra. Glory. Hallelujah. What a blessing that is. ¿Qué bendición es esto? And yes, my back hurts. Sí, mi espalda me And duele. yes, I cannot jump off of this platform No, like ni I'm siquiera a puedo saltar de teenager. esta plataforma como un adolescente. Okay? Sí, de acuerdo. Yes, I Sí. grow old. Sí, estoy I viejo. have the same problems that every older person Tengo los has. mismos problemas que un viejo, But todos los it is viejos a tienen. privilege Pero es mi privilegio to still be in the game, estar todavía en el juego, to still be in the fight. estar en la pelea. Can you see that? ¿Pueden ver eso? I can still fight for my nietos. Todavía puedo pelear por mis nietos. See? I can still fight for my neighbor. Puedo todavía pelear por mi vecino. I can still fight for the world Puedo pelear todavía por el mundo, as long as I breathe. siempre que respire. This is why long life is good. Esa es la razón por la que una vida larga es The buena. first commandment Es el primer mandamiento, with a blessing, vaya con bendición, ¿se that your acuerdan? days may be long Que tus días sean largos on the earth. sobre la tierra. Embrace it. Abrácenlo, hermanos. Retirement? Retiro, Are jubilación. you ¿Están crazy? locos? I was made to bring the kingdom of God Fui to hecho earth. para traer el reino de Dios a la tierra. And now we know Y ahora sabemos
why Jesus became one of us. Porque Jesús llegó a ser uno de nosotros. So I ask you a question. Así que les hago esta pregunta. Which is more important? ¿Qué es más importante? That Jesus is God ¿Que Jesús es Dios or that Jesus is a o man? que Jesús es un hombre? What do you think your people believe? ¿Qué creen que su gente cree? I can tell you. Yo les puedo decir. Probablemente Probablemente creen que Jesús es Dios es más importante. Pero no es verdad. Because God set the rules in the beginning. porque Dios puso las reglas desde el principio. My kingdom will Mi reino come vendrá through human beings. a través de seres humanos. And it will come, as he set the rule later in Bible history, through the house of David. Y él, como puso las reglas después, son of vendrá a través de la casa de David. A son of David Un ruling hijo de over the David world. va a reinar sobre el mundo. And there is one man, Y hay un hombre, one son of David, un hijo de David, who now rules over the que whole ahora world. reina sobre todo el mundo. And who is filling the world with Que está images of llenando el God. mundo con imágenes who de are Dios. redeemed. Que son redimidas. Who's changing the whole Está world cambiando todo el mundo and bringing in new y creation. trayendo una nueva It is in creación. his hands. Está en sus manos. So that when the new world comes, Así que cuando el mundo nuevo venga, he will be there. Él va a estar ahí. And we will reign with him. Vamos a reinar con Él. So which is more important? Entonces, ¿qué es más That importante? he is God ¿Que Él es or Dios that he is human? o que Él es humano? La respuesta es ambos. Ambos. He is the son of God, Él es el hijo de Dios, but he is the son of David, pero Él es el hijo de David. and it's the house of David Y es la casa de David that must rule over the que debe world. reinar sobre el mundo. It's the promise of God. Es la promesa de Dios. That's how the kingdom comes. Así es como el reino viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yeah. The first Adam El primer Adán and what he lost y lo que él perdió is gained by the last ha Adam. sido ganado por el último Adán. Bueno, Muy let's bien. pray together. Oremos. Our Father in heaven, Nuestro Padre our Celestial, great royal Father, nuestro gran Padre we real, adore you. te adoramos. Write these words in our hearts Escribe esas palabras en nuestro that we may corazón see how important para que your podamos kingdom ver is cuán importante tu reino es as the unifying theme como el tema of the unificador whole de Bible. toda la Biblia. Amen. Amén. Amén. Adiós. Adiós.